Y si nos ponemos en pie en esta hora para que leamos la palabra con toda reverencia. Santiago capítulo 1, versículo 22. Cuando lo tenga conmigo diga amén. Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no es un hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural a un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Cierre sus ojos y levante sus manos, por favor. Padre, te pedimos hoy que tú hables a nuestro corazón y que nos enseñes a caminar, Padre, en tu palabra. Enséñanos, Padre, a caminar en tu voluntad. Enséñanos, Padre, a que podamos practicar lo que oímos. Bendícenos, Señor, hoy con tu palabra. Señor, entendemos que muchas veces, Señor, solamente oímos por oír y no ponemos atento nuestro oído para caminar en tu palabra. Y eso nos lleva a perder muchas bendiciones que tú ya nos has dado, pero que no podemos recoger. Tú dijiste en tu palabra, alzad vuestros ojos, que los campos ya están blancos para la siega. Pero muchos no pueden recoger, Padre, porque no se dan cuenta de las bendiciones que tienen por no poner atención a tu palabra. Te pedimos en esta hora, Señor, que podamos caminar y que podamos ser personas, Señor, que podamos escuchar el consejo que viene del cielo. Por el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Tome su lugar, por favor. Ayer en la iglesia donde estuvimos, yo les compartí de principios de restauración de finanzas a la iglesia de allá. Es muy complicado en 45 minutos, una hora, tratar de hablar de finanzas y de restaurar las finanzas para que la gente sea próspera, porque es una serie de situaciones, de estudios, de enseñanzas. Pero partiendo de principios bíblicos, yo le decía a la iglesia, hay un principio que es muy sencillo, pero de nada va a servir si usted lo escucha y no lo hace. No va a pasar absolutamente nada en su vida. Nada va a suceder. De nada le sirve escuchar la radio, ver la televisión, venir a la iglesia y escuchar un mensaje si usted no practica la palabra. No va a suceder nada en tus finanzas. Y yo les dije, principio de bendición es dar, y se acabó. Dar. Empiece a dar y verá cómo será bendecido. Ya de ahí me desprendí con un sermón, con una enseñanza. Pero lo mismo pasa acá. Si nosotros venimos a escuchar la palabra, como le decía a los hermanos que vinieron a la guerra espiritual hoy, mucha gente está cayendo. ¿Para qué viene a la guerra espiritual? Si yo he visto gente que viene a la guerra espiritual y hoy está en el mundo. Hoy están en las drogas, están en el alcohol, están divorciados y estaban en la guerra espiritual aquí llorando. Hace un año, hace 2 años. ¿De qué sirvió venir a la guerra espiritual? Cuando no es una forma de vida, es un ejercicio que nosotros debemos de hacer. Debemos de caminar en la palabra todos los días de nuestra vida, porque no puede ser un día cristiano y otro día no ser cristiano. Un día tomar la palabra de Dios y un día ser incrédulo. No se puede hacer eso. No te va a llevar a ningún lado. Es una vida fluctuante y es una vida de derrota. No vas a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para ti. Por eso el Señor dijo, los campos ya están listos, alzad vuestros ojos, preparados para la siega. Pero muchos no están preparados para recoger lo que Dios tiene. No pueden recoger lo que Dios tiene para ellos, porque son personas fluctuantes. No vivimos una vida cristiana al 100%. Salimos de la iglesia y volvemos a nuestras actividades como si no fuéramos cristianos. ¿Cómo es posible que una persona que está en guerra espiritual se lo coma el mundo allá afuera? No es posible que hoy en día
No tengamos que voltear los ojos para la iglesia, para cuidar a los que están dentro de la iglesia, porque están en más peligro ahorita los que están aquí que los que están allá afuera. Se está perdiendo el pueblo cristiano. Se están perdiendo los pastores, los líderes, ministerios, gente, personas, matrimonios, hijos de cristianos. No es posible. Antes tratábamos de compartirle a la gente allá afuera, pero ahorita estamos más enfocados en tratar de cuidar lo que está acá adentro. Porque si usted viene a la iglesia, es con un objetivo de crecer, instruirse, nutrirse, capacitarse para tener una mejor clase de vida y caminar sobre lo que estamos aprendiendo. Pero muchos nada más son oidores y no son hacedores de la palabra. El problema de no ser hacedor de la palabra, dice el libro de Santiago, que muchos pierden su identidad como hijos. Se olvidan quiénes son. Usted es un hijo de Dios, es hijo del Altísimo, tiene una semilla de grandeza. Pero el lunes llega el lunes y se enfrenta en un problema con su esposa, con su esposo, con su jefe en el trabajo, en la escuela, y se olvidó de quién es usted. El enemigo le pone obstáculos, le pone trabas, le pone piedras en el camino y usted no es capaz de quitarlas. Se atora ahí y tropieza. La falta de no tener identidad, de saber quiénes somos, es porque no practicamos la palabra. Una persona se olvida de quién es porque deja de practicar la palabra de Dios. Pierde la identidad. Hay gente que dice: ya me urgía que llegara el domingo, como que me llegué arrastrando de últimas a la iglesia, apenitas si llegué, pastor. Y yo le pregunto: ¿y por qué no llegó el jueves? Hubiera encontrado un pequeño alimento entre semana. ¿Y por qué no prendió la radio en la mañana? Hubiera encontrado otro pequeño alimento. ¿Y por qué no se mete a la oración? ¿Y por qué no se mete al ayuno? ¿Y por qué no se mete a la guerra espiritual? ¿Y por qué no vienen las actividades que hay en la iglesia para que eso lo vaya a usted ensanchando, lo vaya a usted fortaleciendo, sea usted más fuerte en Cristo Jesús y aprenda a caminar, aprenda a estar armado, capacitado? El problema es que dice el apóstol Santiago que al no ser hacedores y solamente oidores, empieza una autojustificación en nuestra vida. Nosotros mismos tenemos miles de pretextos que poner hoy para no estar en la casa del Señor, para no llegar temprano, para no hacer lo que escuchamos. ¿Por qué muchos no van al campamento? Qué casualidad que cuando llega al campamento, en esa semana te dio la fecha un médico. Es que esa semana me dio la fecha un doctor. Ajá. Es que esa semana, justo esa semana, no me dieron permiso. ¿Por qué tienes tantos pretextos? Por no llegar hoy a la guerra espiritual. Estoy seguro que muchos, es más, todos, tendrían que estar guerreando aquí por su casa, por sus hijos, por sus finanzas, por su salud. Pero al final quieren abordar, y pastor, ore por mí, quieren recibir en una oración lo que no tienen como costumbre de vida, buscar el rostro de Dios todos los días de su vida. Y lo quieren ganar por una oración que el pastor haga por usted. Perdóneme, usted no es cristiano, usted es cristino. Usted está jugando a la iglesia, usted está jugando a la religión, usted es religioso. Aquí no somos religiosos, aquí somos creyentes, somos hijos de Dios. Y cuando sus hijos estén en la homosexualidad, por eso sus hijos están atados en el robo, en las esclavitudes. Porque usted no viene a pelear, no viene a doblar rodillas. Por eso los negocios no fructifican.
Por eso, amado hermano, la vida no crece. Tenemos 1000 pretextos. Veníamos hablando, amado hermano, vemos mujeres de aquí de la iglesia, y lo dije el jueves, de aquí de la iglesia, poniéndose en Face semidesnudas. De aquí de la iglesia. Y yo me pregunto, ¿qué se preguntarán las personas allá afuera? Esta muchacha necesita de Cristo. Y si ella dice, no, sí soy cristiana y voy a Peña de Oreb, ¿qué pensarán de la iglesia y del pastor? ¿Acaso el pastor no les enseña? ¿Acaso no es una iglesia cristiana? Amado hermano, es que muchas cosas no dependen del pastor ni de la iglesia, dependen de mí mismo. Diga, no me tengo que autojustificar. Dependen de ti, de cómo busques el rostro de Dios y cómo quieras tú llegar a ser bendecido. Por eso hay varias clases de personas que vienen a la iglesia. Hay un engaño que el hombre hace en sí mismo, y muchas veces nos justificamos o autojustificamos de nuestros actos, de nuestros hechos, de nuestras conductas, poniendo 1000 pretextos a nuestros pecados y a nuestras bajezas. Y queremos conseguir en un domingo lo que no hemos construido en una vida. Queremos conseguir en un domingo lo que no construimos en toda la semana. Queremos ser bendecidos hoy cuando no hemos buscado el rostro de Dios toda la semana. ¿Acaso no nos da vergüenza? Claro que nos debería de dar vergüenza. El Espíritu Santo nos exhibe, nos desnuda. Delante de Dios estamos desnudos, no le podemos engañar por más 1000 pretextos que tengamos. De repente dicen, ay, es que mi esposo se está perdiendo mi hogar. Amados hermanos, si ni los vemos en la iglesia, por Dios santo, ni los vemos en la iglesia. Solamente venimos cuando el agua la estamos ya escupiendo de la boca. Hay 3 clases de personas que están representadas en la persona o en el nombre de Ananías, porque hay 3 clases de Ananías que nos enseña la Biblia que hay. El primer Ananías lo podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y el sumo sacerdote Ananías, ¿quién era? El sumo sacerdote, o sea, era la máxima autoridad del templo. El sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? No crea que a Pablo le dijeron cállate, y le hicieron así, cállese en la boca, ya no hable. No. Agarraron, amado hermano, y lo hirieron, lo lastimaron, lo dañaron, lo lesionaron para que él no abriera su boca. El sumo sacerdote dijo: callen a ese que está hablando de Jesucristo, que está hablando del Espíritu Santo, que está hablando de la libertad. Callen a ese porque me molesta, me desagrada, no me gusta. Este Ananías, que es el sumo sacerdote, está representando al hombre carnal. Estos 3 Ananías de los cuales yo le voy a hablar son 3 hombres que los 3 están en la iglesia, pertenecen a la iglesia, vienen a la iglesia y hasta sirven en la iglesia. Es tremendo ver la vida de estos Ananías, porque este Ananías, que está en la iglesia, tiene cargo en la iglesia, tiene autoridad, es más, es la máxima autoridad de la iglesia en ese momento.
representa a este hombre carnal. ¿Y quién es este hombre carnal? Es el que abusa de la autoridad. ¿Acaso no hay hombres carnales que vienen a la iglesia y en su casa abusan de su autoridad? Golpeando a su esposa, golpeando a sus hijos. Cuando nos referimos a Ananías, no nos estamos refiriendo solamente a un género, al masculino. Nos estamos refiriendo a hombre y mujer. Porque también hay mujeres abusadoras, como la de Tabasco. Yo no soy abusadora. La Tesorito. ¿Se acuerda de esa mujer? Que decía que era la abusadora. ¿Cuántas abusadoras hay aquí? Algunas dicen, pues me parezco, pero no es para tanto. Mire, hay mujeres abusadoras que dañan su hogar, dañan a su esposo, dañan a sus hijos con su conducta excesiva, grosera, altiva, insujeta, que lastiman, lesionan, laceran el hogar, lastiman a los hijos. Por eso cuando estamos hablando de los ananías, no estamos hablando de un género, de un sexo, estamos hablando de hombre y mujer. Estamos hablando de personas. Este Ananías carnal trata de lastimar, trata de callar, trata de imponer su autoridad. ¿Acaso no hay ocasiones que hay mujeres que quieren imponer su autoridad en el hogar, aunque saben que tienen una cabeza, dicen, aquí mis chicharrones truenan, y tienen un espíritu jezabélico, que quieren manipular al hombre por el sexo, por el chantaje, por las lágrimas? Están muy callados, hermano, y yo vengo de buenas hoy. Están muy callados. ¿Qué tiene? ¿Estoy muy agresivo? ¿Le bajo una rayita? ¿Le subimos otro tono? ¿Acaso no hay hombres abusivos, encajosos, que creen que porque dan el gasto y entre comillas son el proveedor, y creen que con su dinero pueden cubrir todas las necesidades y se olvidan de lo sentimental, de lo sexual, de lo afectivo? No hay hombres que creen que porque llevan el dinero a la casa, creen que tienen el derecho de pisotear a su esposa y a sus hijos. O porque creen que ellos salen a trabajar y la esposa está en casa, es una persona de segunda clase, y eso no es así. Hay muchos ananías que vienen a la iglesia. Esa clase de ananías que viene a la iglesia son los carnales, esos que abusan de la autoridad. Este Ananías, amado hermano, dice que usa mal su cargo, usa mal su autoridad. Y este tipo de Ananías, amado hermano, es el que está al servicio de sus propias pasiones y sus propios deseos. O sea, que se deja llevar por su carnalidad. Es que así soy, pastor, ¿y qué? Entonces no venga a pedir una administración. Así no es usted. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 22? ¿Lo leemos? Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no es hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona realmente podríamos decir que es. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Este Ananías carnal es el que se mueve por sus carnalidades, por sus deseos carnales,
por sus pasiones. Dice la palabra del Señor en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto de muerte. O sea que muchos están viviendo un infierno en su hogar. Vienen a la iglesia y dicen: es que no entiendo por qué me pasa esto. Porque eres un hermano que te dejas llevar por tus carnalidades. Ya no por tus emociones, por tus carnalidades. ¿Qué son las carnalidades? Los deseos de la carne. Si la carne tiene apetito sexual, adulteras, fornicas. Es que mi esposa no me satisface. Y la mujer hace lo mismo. Es que mi esposo no. Y se dejan llevar por sus frutos carnales. Son carnales que están en la iglesia, que vienen a la iglesia a ver a las mujeres, a las hermanas, y hermanas que vienen a ver a los hombres. No los ven como hermanos en Cristo, los ven como un prospecto para ver si ligo con él o ligo con ella. Hay mucha gente así que viene a la iglesia. Los ananías carnales son movidos por puras acciones de la carne. Dice Efesios 2:1, y Él nos dio vida a vosotros, que estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otros tiempos, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, en quienes opera el padre de la mentira, el que está operando en los aires en los hijos de la desobediencia. Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, cuando tú decides que lo que estás escuchando no lo llevas a cabo, el que va a operar en tu vida es el espíritu, el que tiene la potestad del aire. Y tú te vas a mover en base a tus deseos carnales. Si tu carne desea sexo en ese momento, la vas a tener, porque tú estás gobernado por tu carne, aunque vengas a la iglesia. Si tú tienes deseos de tomar, aunque tengas un año de no tomar, tú vas a tomar, porque tú estás gobernado por tu carne. No estás gobernado por el Espíritu de Dios. Tu carne te lleva a tener ese tipo de deseos y los vas a desbordar. Si tu carne te dice: no comas esto porque te hace daño y te puede provocar acuérdate que si lo comes se te pueden disparar los niveles de azúcar. No me importa, yo tengo ganas, te lo comes y después: pastor, ore por mí porque creo que me están diciendo que soy prediabético, soy diabético, parece ser que tengo problemas. No parece ser que tienes problemas, tienes problemas y serios, porque tú eres gobernado por tu carne y quieres que en una oración se quite aquello que tú no has logrado dominar y que tú abres una puerta para ser dominado por la carne. Pastor, ore por mí porque fíjese que quiero tomar. Amado hermano, yo entiendo la palabra de Dios y lo he vivido. Cuando Dios te hace libre, por Dios. Mira, cuando Dios te quita el alcohol, te lo quita. Cuando Dios te quita el tabaquismo, te lo quita. El problema no es que tengas ganas, el problema es que tú lo anhelas y lo deseas. Por favor, a mí no me diga eso, que yo sé lo que es tomar y sé lo que es fumar y muchas otras cosas más. Y no me venga a mí a platicar eso, porque el tabaquismo es más fuerte que el tener una adicción de cocaína. Mucho más fuerte que tener la adicción de una cocaína. Mucho más fuerte que tener la adicción de la marihuana. Mucho más fuerte que tener problemas de adicciones con determinadas anfetaminas o situaciones o drogas sintéticas. Mucho más problemático que el alcohol. Y pregúnteselo a cualquier psicólogo experto en la materia. Porque el tabaquismo entra directamente a la inteligencia de sus células y el cuerpo le está pidiendo, es mucho más severo, aunque usted no lo crea.
Y si Dios le puede quitar el cigarro a una persona, y si Dios puede hacer libre a un alcohólico, a un drogadicto. En la película de La Cruz y el Puñal, yo le pregunto a mucha gente: ¿ha visto la película de La Cruz y el Puñal? Me dice: no. Dice: yo me le quedo viendo. Amado hermano, esa era la película que yo más veía de joven. Y resulta que la gente no la ha visto. Es una película tan vieja, que yo la veía de joven, y era una película donde ahí se ve el caso de un pastor que entra a las pandillas de Nueva York, en el Bronx, lo más peligroso, y en el Queens de Nueva York, y donde cachetean al pastor, lo amenazan de muerte, pero los pandilleros más pesados de ese lugar se convirtieron a Cristo y eran después los que estaban compartiendo la palabra. Y había gente que Dios sacó de la heroína, de situaciones, y cómo Dios liberó a esas personas. Y vemos ahí el caso de una mujer que es sacada de este problema, y cuando ella se intenta volver a drogar, simple y sencillamente la droga no le hace nada. Nada le hace. Y ella preguntaba por qué, porque Cristo la había hecho libre. Iba a empezar a hacer efecto la droga si ella seguía intentando drogarse. Pero cuando tú ya no lo intentas y entiendes la obra que Dios está haciendo en tu vida, tú eres libre. Cuando Dios hace a alguien libre, lo hace verdaderamente libre. Te hace libre de las ataduras de las mentiras, de la fornicación, del adulterio, de la masturbación, de la pornografía, problemas mentales, problemas sexuales, problemas físicos. Te hace libre Dios. Y mucha gente testifica de eso. El problema es cuando tú deseas, anhelas seguir en lo carnal. Cuando tú no practicas la palabra, entonces te olvidas